A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la ley yo estoy muerto, porque la ley me ha dado muerte. Pero así vivo para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí, y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. You are my inheritance, O Lord. Tú eres, Señor, mi heredad. Tú eres, Señor, mi heredad. Keep me, O God, for in you Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi cáliz, mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, mi heredad. I bless the Lord who Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres, Señor, mi heredad. you show me the path to Me life. enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres, Señor, mi heredad. El más grande entre ustedes debe ser vuestro siervo. Aquel que tenga humildad será exaltado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenían que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparle. No lo permita, Dios. Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. He conocido a un par de hombres que estuvieron en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial o poco después, que estuvieron en Italia durante la época del conflicto y fueron a San Giovanni Rotondo a conocer a aquel extraordinario santo a quien celebramos hoy, San Pío de Pietrelcina.
Uno de ellos era buen amigo de los hermanos y confesor durante cierto tiempo, el padre Vincenzo de Facio. Algunos de ustedes aquí conocieron al padre, murió hace unos años atrás, pero él solía contarnos la historia de cómo él había ido ahí, había estado en los Infantes de Marina y él había ido a San Giovanni y conoció al Padre Pío. El Padre Pío le dio unos golpecitos en la cabeza y le dijo: cuesta testa, esta cabeza, esta cabeza. Bueno, el Padre Crescencio, el Padre Cris, podía ser un duro de cabeza en ciertas ocasiones. Había otra frase en italiana, testa dura, así que quizás el Padre Pío se refería a eso, pero quizás también fue algo que lo influyó para que finalmente estudiara para el sacerdocio y se ordenara como sacerdote. Fue párroco en la iglesia de San Marcos aquí durante mucho tiempo, la parroquia italiana aquí en Birmingham, y falleció hace pocos años atrás. La otra ocasión fue cuando yo estudiaba filosofía en Cromwell, Connecticut. Los seminaristas tenían un centro bautizado con el nombre del Padre Pío y solíamos pasar tiempo ahí estudiando. Uno de los voluntarios ahí era un hombre que se llamaba Joseph. Él había estado en la Segunda Guerra Mundial y en aquel entonces viajó a San Giovanni, y aquel encuentro con el Padre Pío lo impresionó tanto que se convirtió en su hijo espiritual y él solía regresar todos los años, me parece, para visitar al Padre Pío durante su vida. El Padre Pío falleció en este día en 1968, septiembre 23. ¿Por qué fue que estos hombres y tantos otros se convirtieron en hijos espirituales del Padre Pío? ¿Qué los impresionó tanto? Imagínense que Francisco Forgione, que es el nombre de pila del Padre Pío, Francisco, fue por San Francisco que le pusieron así. Francisco Forgione, quien nació en 1897. Imagínense que él no hubiera seguido a Cristo, que él no le hubiera entregado su vida, sino que hubiera vivido su vida para sí mismo, nada más. La gente se hubiera visto atraídos a él. ¿Qué era que él atraía a la gente a él, que querían convertirse en sus hijos espirituales? Es lo que San Pablo habla en la primera lectura de hoy de la carta a los Gálatas, capítulo 2. Yo he sido crucificado con Cristo, sin embargo, ya no vivo, sino Cristo es el que vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que ellos podían ver la luz de Cristo en el Padre Pío. Eso es lo que los atraía a él. Era esa vida de Cristo que estaba en el Padre Pío. Y en nuestro oficio de las lecturas de hoy, escuchamos una de las cartas del Padre Pío. Es una carta en la que él recuenta cuando recibe las llagas de Cristo. Fue el 20 de septiembre de 1918. Acababa de celebrar la misa y estaba rezando en el coro ante el crucifijo, en agradecimiento, cuando la figura celestial se le apareció y él notó después de este encuentro que sus manos, sus pies y su costado sangraban. Esto continuó durante 50 años. Esto fue el 20 de septiembre de 1918. Murió el 23 de septiembre de 1968. Durante 50 años llevó las llagas de Cristo. Y en cierta ocasión una persona le preguntó, ¿eso duele? Y él decía, ¿para qué crees que el Señor me las dio de adorno? Por supuesto, que eran algo que les causaba sufrimiento a él. Pero en la lectura que tenemos en el oficio de lecturas de hoy de su carta, él dice que él deseaba estar embriagado con el dolor. ¿Por qué querría él estar embriagado de dolor? Porque él quería compartir la vida de Cristo, el bien amado de su alma, porque Cristo se había ofrecido
por amor a Él. Y esto es algo que escuchamos hoy también al final de la primera lectura de hoy de Gálatas, cuando San Pablo dice, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Así que así fue como San Pablo habría de vivir de ese momento en adelante. Él habría de compartir los sufrimientos de Cristo, pero también su amor, porque Cristo primero le había amado a él y se había entregado por él. El coro después de la comunión va a cantar O bone Jesús, y buen Jesús, un himno en honor a Jesús. La traducción de ese himno dice lo siguiente: Oh mi buen Jesús, ten misericordia de nosotros. Tú que nos creaste, tú que nos redimiste con tu preciosísima sangre. Así que todos podemos decir eso. Y podemos pensar en ello mientras se canta este himno después de la comunión. Oh mi buen Jesús, oh mi buen Jesús, nos creaste, nos redimiste por tu preciosísima sangre. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh mi buen Jesús. Así que el Padre Pío compartió los sufrimientos de Cristo y creo que hay un par de cosas que su vida verdaderamente señalan a nosotros. Primero que nada, la realidad de lo sobrenatural. Uno no puede leer una biografía del Padre Pío o los testimonios de aquellos que lo conocieron sin quedarnos sorprendidos ante lo sobrenatural tan tangible en el Padre Pío, tantos milagros asociados con su vida. Había una persona que estuvo involucrada en la causa del Padre Pío para su canonización, Mario Bruschi. Y él cuenta cómo en 1957 fue a confesarse con el Padre Pío. El Padre Pío reconcilió a muchas personas con Dios, pasando horas y horas cuando era un joven sacerdote, hasta 15 horas a veces escuchando confesiones. Y Mario Bruschi habla de esa experiencia de ir a confesarse con el Padre Pío. Él dice que el Padre Pío le dijo sus pecados. Él fue bondadoso, gentil. Mario dice que él sentía que él estaba enfrascado en lo sobrenatural, que estaba enfrascado en algo del cielo que rodeaba al Padre Pío. No quería marcharse, quería permanecer con él. Así que muchos habrían de venir a verlo, a confesarse con él, llevarle sus necesidades, y muchos recibían favores a través de su intercesión. El autor, Graham Greene, dijo que hubo 2 misas que él fue en su vida que él nunca habría de olvidar. Una fue una misa celebrada por el Vicario de Cristo, el Papa, y la otra fue una misa que él había ido celebrada por el Padre Pío. En cierta ocasión, el Padre Pío le preguntan: Padre, usted mira esa hostia con tanta atención, ¿qué ve? Y él dijo: ve lo que ustedes no ven. Que él quedaba enfocado en lo que pasaba en la misa, verdaderamente vivía la misa. ¿Y qué es lo que ocurre en la misa? La representación del Calvario. Cuando tenemos la consagración separada del pan, por separado del pan y el vino, eso nos habla de la separación de la sangre y el cuerpo del Señor, pero ese mismo poder que estuvo presente en la pasión del Señor se manifiesta en la misa. Todo lo que ocurrió en el Calvario, ¿cómo nos es comunicado? A través de la misa. Nos volvemos presentes en ese mismo sacrificio, en ese mismo amor. El Hijo de Dios que me ha amado y se ha entregado por mí y por todos. Pero esa ofrenda se manifiesta ante nosotros a lo largo de los siglos para que nos beneficiemos de ella,
para que seamos beneficiarios de lo que ocurrió hace 2000 años, que Él se entregó por nosotros. Eso se vuelve presente en cada misa. El Padre Pío dijo esto acerca de la misa. Cada Santa Misa, escuchada con devoción, produce en nuestras almas efectos maravillosos, gracias espirituales y materiales que están más allá de nuestro conocimiento. Ni siquiera conocemos todos los beneficios que recibimos cuando estamos presentes en esta misa. También escribió, ¿cómo puedo yo, Padre Celestial, que soy tan débil y de poco corazón, vivir sin este alimento eucarístico? ¿Cómo puedo cumplir esa petición que tu Hijo hizo en tu nombre? Hágase en el cielo como en la tierra, si no recibo fuerzas de la Inmaculada Carne. ¿Qué le permitía realizar las cosas extraordinarias que hacía? En especial era su comunión con el Señor, y después de la Santa Misa él solía ir a la sacristía, inclinaba la cabeza y pasaba 15 minutos dando gracias en silencio al Señor. Nuevamente, el Padre Pío escribe, siempre hemos de tener coraje, y si alguna languidez espiritual nos llena, si nos sentimos debilitándonos en nuestra fe o devoción, acudamos corriendo a los pies de Jesús en el Santísimo Sacramento y pongámonos en medio de los perfumes espirituales y sin duda recuperaremos nuestra fortaleza. Pensemos en eso el día de hoy. Nos estamos colocando en medio de los perfumes celestiales. Y el Señor está renovando nuestra fortaleza aquí en esta misa el día de hoy. Un punto final que quiero mencionar el día de hoy es su profundo amor por la Virgen. En este sábado recordamos en especial a la Virgen en la tradición franciscana, que Él amó al rosario profundamente. Cuando murió a las 2:30 de la madrugada, el 23 de septiembre de 1968, estaba rezando el rosario. Tenía uno pequeño de una década dentro de su hábito. Él lo rezaba continuamente. Lo llamaba su arma. Pero él escribió lo siguiente. Él dijo, cuando pienso en los innumerables beneficios recibidos de parte de la Virgen, siento vergüenza, pues nunca he valorado suficientemente su corazón ni su mano, que han concedido estos beneficios sobre mí con tanto amor. Cuán a menudo le he confiado a esta Santa Madre los problemas de mi corazón y cuán a menudo me ha consolado. Tengo una gran deuda con nuestra Madre María por haber alejado las tentaciones del enemigo. Que ustedes también den gracias a la Santa Virgen. Nuevamente, no fue Francisco Forgione a quien la gente se veía atraído, sino a Cristo que vivió en él. El Padre Pío entendió, al igual que San Pablo, que el Hijo de Dios lo había amado y que al entregarse por él a sus propios sufrimientos, él con gusto los unía a Cristo por amor a él, quien había ofrecido sus sufrimientos por amor a él. Oh, mi buen Jesús, que nos has creado, que nos has redimido con tu preciosísima sangre, ten piedad de nosotros.